Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Muchas gracias a los que nos ven por televisión en Canal 1 y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de la decisión sin precedentes del CNE que condenó a la campaña del presidente Gustavo Petro por haber hecho gastos irregulares y no haber registrado bien los gastos. En esencia, hizo trampa para ganar. Hoy estamos desde la redacción. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa y su nombre está de alguna manera en varias de los hallazgos que hizo el CNE. Ginette, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo a la gente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que nos visita hoy aquí en el estudio de La Silla Vacía y a todo el mundo en Santander. Entonces, así titulamos nuestra reacción rápida de esta decisión que como decía, es sin precedentes, ¿no? Es una decisión a ver, ha habido muchas campañas que han tenido problemas de financiación, que están muy bien probados, pero ninguna había podido ser condenada. ¿Se dice condenado o se dice sancionado? Si el CNE es sanción, Sí. la Fiscalía y la Comisión de Ok. Acusaciones cuando la revisan es condena. Gracias. Entonces, campaña Petro hizo trampa para ganar, CNE. Ahí está Gustavo Petro y el gerente de campaña, Ricardo Roa, que es hoy el presidente del Grupo Ecopetrol. Y entonces, pues vamos a cómo quedó la votación. Fue una votación 6-3. El CNE es un órgano administrativo, es un órgano de origen muy político. Sí. Y De hecho, todos los magistrados vienen en representación de un partido político. Son 9 votos con los que se deciden. En esta ocasión, la votación fue 6-3, era la votación mínima que se necesitaba para ganar, Sí. para que la ponencia fuera aprobada, o 6 en contra y 3 a favor para que fuera negada. En este caso fueron 6 a favor de la ponencia, que sancionaban la campaña. Los que votaron a favor fueron Altos Vaquero, Alfonso Campo, Marix Aristizábal, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y un conjuez que se llama Majid Abu Shihab. Oh, bien, bien. Pucha, aquí uno ve que si Petro realmente hubiera mantenido su coalición fuerte del principio, no lo habrían condenado. Pues no lo sé. Ese es un contrafáctico bien. No estoy tan segura porque, bueno, a ver, claro, ese órgano es un órgano de origen político, pero también habían muchos indicios y pruebas que La Silla Vacía publicó durante muchos meses que mostraban cómo las cuentas de la campaña no estaban bien Sí. reportadas, que había ocultamiento, que personas que no aparecían, operaciones que no aparecían, plata que no aparecía, y pues si bien, claro, hay que aceptar que el CNE nuevamente es un órgano político, pues también habían unas pruebas muy ¿Tú fuertes. conservas tu esperanza en la justicia y en las instituciones? Me parece muy bien. No, yo leí toda la ponencia y en la ponencia hay pruebas que sustentan pues la sanción de la campaña. No es algo como que uno sienta cuando lo lee que está inventado Claro. o como esto no cuadra. Hay pruebas que lo sustentan. Entonces, antes de entrar en las pruebas, un poco el efecto político de esto, ¿no? Entonces, primero, pues el hecho de que el primer presidente de izquierda haya llegado con trampas que habían hecho de alguna forma sus antecesores, Juan Manuel Santos, Oscar Iván Silva, bueno, fue presidente, pero era Zuluaga, candidato. los pone en ese mismo nivel, pero además esto le agrega como Petro no ha dicho nada hasta ahora, estamos grabando en el 27 de noviembre, pero ya antes había tomado una postura muy dura frente a esta investigación. Esto fue lo que dijo cuando lo acusaron inicialmente, y creo que fue cuando se puso el pliego de cargos en una alocución que hizo como con la Casa de Nariño detrás, como para darle toda esa potencia. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Bueno, hay que aclarar un par de cosas en esos momentos cuando salió la primera ponencia, que no es la misma que se votó al final porque hubo unos cambios. En la primera ponencia, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que eran los ponentes, decidieron incluir a Petro dentro de los sancionados. Ahí se levantó todo un debate jurídico alrededor de si el CNE sí podía incluir o no a Petro. El CNE decía que sí porque era en calidad de candidato, pero al final se concluyó que no, que en realidad el fuero del presidente
es integral y que en esa medida solo la Comisión de Acusaciones podía revisar eso. Solucionado eso, Petro salió del pliego, es decir, esta sanción no incluye a Petro como presidente ni como candidato, sino a su gerente de campaña, la tesorera de la campaña y la auditora de la campaña, y además a los partidos que lo avalaron, Colombia Humana y la Unión Patriótica. Entonces, digamos que parte de lo que decía Petro en esa locución pues tenía que ver más con que lo estaban vinculando a él directamente cuando el CNE no tenía competencia. Tenía razón, pues le dio la Claro. Constitucional le dio la razón. Sí, tenía toda. Y ahí se le veía un poquito de saña, se les veía a los ponentes al arrancar esta investigación, pero la verdad es que encontraron una cantidad de cosas que desde aquí y desde otros medios empezamos a reportar. Lo primero fue lo de la campaña de testigos electorales. Entonces, como las reglas de las campañas imponen un tope de gastos en cada una de las vueltas para que todo el mundo tenga como una igualdad de condiciones, sino el que más plata vaya a gastar simplemente puede arrollar al otro candidato. Exactamente. Y entonces los gerentes de campaña tienen que registrar todo lo que se gastan y mostrárselo al final al CNE. De hecho, en tiempo real. Por eso existe una aplicación que se llama Cuentas Claras. Entonces es un poco... Tiempo real. No, incluso lo que es un poco es que reporten todo, ¿no? O sea, generalmente las campañas, uno se demoran, dos, como que no incluyen todo completamente. De hecho, para ir entrando en materia, cuando nosotros empezamos a investigar la campaña, a mí me tocó ir al CNE a pedir el libro completo de cuentas, porque en Cuentas Claras solo se reportan unos formatos. Entonces, pues es como una pretensión de transparencia, pero que en realidad no es tan transparente, o sea, a ver, no es tan abierta. Sí. Entonces me tocó ir al CNE y decirle, pues yo quiero que me entregue todo el libro, entonces dejar ahí el derecho de petición, esperar los 15 días a que nos devolvieran todo, para ahí sí entrar a mirar qué era lo que sí habían reportado y lo que no habían reportado. Listo, entonces la campaña Petro, que después fue gobierno, creó como todo un sistema de testigos electorales para vigilar las elecciones porque tenían miedo de que se la robaran, básicamente, ¿no? Y esta fue la primera, mira, con Alejandro Valencia, un practicante que tuvimos en 2023, en la unidad investigativa, y entonces fue que la campaña Petro ocultó pagos de su mega operación de testigos electorales. Esa es una de las cosas por la cual está sancionada. Sí. Y es la principal, de hecho, es la más grande de todas. La lógica es la siguiente, los testigos electorales deben ser reportados, de hecho, cuando uno mira los software de registro que tienen que hacer las campañas, dice testigos electorales, o sea, si es un hecho, en un momento la campaña dijo, no, pero es que esto es después de campaña porque es vigilar las elecciones, pero no, en realidad lo que concluyeron fue toda la operación se remonta a la campaña, pues sí o sí tiene que ser reportada como gasto de campaña, y lo que nosotros encontramos fue que no aparecía nadie registrado, aparecía solo una persona por 3 millones de pesos en las dos vueltas. Sí. Algo que nos parecía demasiado extraño, pero como así, si todos vimos además en todas las redes, en todos los medios, ¿no? En todos los momentos, como que el Pacto Histórico estaba promoviendo una gran convocatoria de testigos electorales. Averiguamos y básicamente lo que encontramos fue pruebas de que no solo se había, digamos, desplegado una estrategia, sino que esa estrategia había costado plata y que de hecho a los testigos electorales les habían pagado plata. Claro. A ver, aquí hay que, digamos, también ser justos. No era que les hubieran pagado plata porque vaya y lo hace, sino la gente sí quería y les decían como nosotros les damos lo del transporte y lo de la comida, que se sentía más como un auxilio. Por eso cuando empezamos a averiguar, la gente nos decía, sí, a mí me pagaron, sí, a mí me pagaron, sí, pues me dieron esto para ayudarme con el taxi. Y no sí. aparecían las cuentas de campaña. Y yo, pero usted no aparece, usted no. Entonces era como, ok, aquí sí hubo una gran operación que no se registró. Y lo que concluyó el Consejo Nacional Electoral fue que en total se pagaron 35.000 testigos entre primera y segunda vuelta, que equivalen a 1.108 millones de pesos que no fueron registrados. Claro, y ese que no fueron registrados es importante porque cuando tú registras plata, después el Estado, dependiendo de la cantidad de votos que saques, te devuelve la plata que tú invertiste en las campañas. Entonces aquí hay como una plata que se gastó que no la van a devolver. Entonces, ¿quién la puso? Entonces estamos diciendo, tuvieron una gran operación de testigos electorales, no la registraron, ¿quién la pagó? Ok, entonces aquí es donde empieza como a armarse los siguientes cargos que al final por los que la campaña termina sancionada. Una plata salió de los 500 millones que donó el Sindicato de Educadores FECODE. Entonces, paro ahí, esta es otra cosa que tú sacaste y es que nos dimos cuenta que la campaña de Petro no reportó una donación de FECODE de 500 millones de pesos. Estoy echando memoria, ¿cómo fue que nos dimos cuenta de que ese giro se hizo?
Bueno, historia larga, corta. Estábamos revisando quiénes eran los principales donantes de la Colombia Humana después de haber revisado la campaña presidencial y nos dimos cuenta que aparecían en las cuentas de Colombia Humana del partido una donación de FECODE. Sí. Y era raro porque en el reporte decía para campaña. Y yo dije, ¿cómo así? O sea, eso no puede pasar. O sea, si era para la campaña, entonces la campaña tendría que haber registrado la donación. Claro. Y eso no aparecía porque como ya teníamos todos los documentos, entonces llamé a FECODE y me pasaron, después de hablar con el director, me pasaron al tesorero, que fue la persona encargada, y me dijo, yo le pregunté, ¿esto era para la campaña? Y me explicó todo, me dijo, sí. Incluso nosotros intentamos hacer la donación directa a la campaña, pero como la campaña no puede recibir donaciones de personas jurídicas, en este caso sindicatos, empresas y demás, Lo hicimos a través lo hicimos a través de la Colombia Humana y esa fue la segunda historia que revelamos sobre eso. Y aquí solamente como agrego una cosa, entonces, como están los topes y la campaña ya había gastado a tope, ¿cierto? Entonces estaba cerca de gastarse el tope, entonces los gastos adicionales que hizo, que es la trampa, ¿no? Básicamente gastar más de lo que está permitido, los empezó a justificar como metiéndolos por otro lado. Sí, eso pasó, por ejemplo, con un crédito del Polo Democrático que también tiene que ver con la sanción. Ellos habían registrado un crédito del Polo por 500 millones, pero luego lo sacan de la contabilidad pues ellos dicen, como ya lo pagamos en la misma primera vuelta, entonces saquémoslo porque así no nos volamos los topes, pero no podían hacerlo porque si estaba registrado tenía que estar en ingresos, y luego en egresos, y bueno, toda una jugada contable. También pasó con propaganda política que pagaron en Caracol Televisión. Ellos la registraron en segunda vuelta para no pasarse los topes de primera vuelta, pero pues se comprobó que toda la propaganda había sido emitida en primera vuelta y no se pueden hacer esos cruces. Claro. O sea, no estamos hablando como de la contabilidad de una empresa privada, ¿no? O sea, esto realmente tiene que ser demasiado honesto y demasiado preciso justamente para evitar estas injusticias entre un candidato y otro por la cantidad de plata que manejan, que era lo que tú decías al inicio. Entonces, esa fue otra falta. Entonces, ahí vamos, la del Polo, la de la propaganda de Caracol TV que no se registró, La de testigos, la de FECODE, la la de testigos electorales, la USO también hizo una donación de 500 millones de pesos. ¿Y en total cuánto se volaron los topes? En total, el tope volado fue de 3.402 millones, pero en total se ocultaron de las cuentas de la campaña, porque no era solo volarse, sino también ocultar plata, 3.698 millones. Listo, entonces el tope de segunda vuelta, si no estoy mal, estaba alrededor de 11.000 millones de pesos. No eran más, eran como 23.000. Creo que esa es primera 23.000 y en segunda 11.000. Sí, era como, sí. Estamos hablando de que gastaron, al menos en lo que está sobre la mesa y que encontró el CNE, 10% más de lo permitido, que es una cantidad de plata. Pero además, hay cosas que el CNE no encontró y que son tan evidentes, que es que en las cuentas de campaña no aparecen los pagos a los estrategas. Hay al menos 3 estrategas internacionales. Anthony Gutiérrez Rubí, que soy estratega de Sergio Fajardo, una estratega internacionalmente reconocido, cobra mucha plata. Y estaban otros, el ecuatoriano y el otro Vinicio español, Alvarado y Xavier Vendrell. y Xavier Bender, y simplemente no estaban, ¿no? Pero sí estuvieron en la campaña. Bueno, ahí está Vendrell en un artículo y está también Anthony en un avión, junto con Petro. junto con Petro, el que es, hoy está con Fajardo, ¿no? Entonces esto es otra plata que ni siquiera esta investigación del CNE logró capturar y que además ahí puede haber mucha plata además. Sí, en realidad, nuevamente, cuando teníamos ya todas las cuentas, pues empezamos a mirar particularmente, de hecho, ese es el dato curioso, todo arrancó por Xavier Vendrell, porque La Silla estaba investigando sobre los catalanes nacionalizados por Petro. Xavier Vendrell recibió su nacionalidad, y cuando le preguntamos el que había hecho en la campaña, él respondió con un escueto: yo solo coordiné testigos electorales y ayudé en estrategia, algo así, y yo como, ok, y luego fue que pedimos las cuentas de la campaña, y no estaba, y fue como así, pero está ahí todas las fotos, ¿no? Cuando ganó Petro, todos los medios nacionales y, pues, y particularmente internacionales en España eran como Vendrell estuvo detrás, y Anthony Gutiérrez Rubí, que también fue la persona más visible de la campaña al lado de Petro, o sea, de la estrategia electoral de Petro, y mira, ya lo estamos viendo. Sí. Tuvo prensa además en todos lados justo por su gestión. Además, La Silla Vacía incluso hizo una historia contando cómo él había sido el que se había hecho la reingeniería de la campaña para segunda vuelta. Tampoco apareció. Y Anthony lo único que nos ha respondido es que responda a la campaña, y la campaña dice que no tiene nada que ver, bueno, Anthony. Y entonces ahí tocó entutelar a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol ya porque no quería contestar acerca de esos pagos, dónde estaban,
¿no? Sí, sí, en un punto, como las respuestas de todo el mundo empezaron a ser, pues que lo responda la gerencia, Sí. pero la gerencia ahora era presidencia de Ecopetrol, pues yo lo que hacía era enviarle como preguntas a Ricardo Roa, siempre las ignoró, decidimos tutelarlo y llegamos hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le ordenó a Ricardo Roa respondernos, dijo que los gerentes de campaña sí tienen información de interés público y pues con ese fallo de ahora en adelante pues uno puede decirle a cualquier gerente de campaña respóndame por favor porque ya está claro y al final pues Roa respondió pero no respondió mucho, salió con este cuento de que no tuvieron vinculación con la campaña ni Vendrell, ni Vinicio, pero pues es evidente. ni Anthony, pero pues están las pruebas, ¿no? Ricardo Roa está emproblemado, no solamente por este caso que ahora ya lo va a sancionar puntualmente, creo que hay toda una discusión ahora jurídica sobre si se cumplió el plazo de prescripción o no, y hay unas instancias de impugnación, ¿cierto?, sobre este fallo, pero también hay primero, él tiene un embargo y eso lo contó Gerson Ortiz, que es el periodista político de La Silla. Ricardo Roa tiene un embargo y también lo tiene el ministro de Salud por las cuentas de campaña. Y eso muestra, ¿no? Este embargo es porque le quedaron debiendo plata a una empresa que prestó los servicios como de aerolíneas para los transportes de esta gente. Sí, aquí entonces valga la pena como aclarar varias cosas en función del pliego. Inicialmente, el primer pliego de cargos que emitió el CNE incluía los pagos de SADI, que es la aerolínea, pero en la segunda ponencia, la definitiva y la que acabó de ser votada, concluyeron que no había certeza ni de lo que decía SADI ni de lo que ellos tenían, o sea, que la movida contable no era clara, entonces decidieron extraer a SADI del pliego. Por eso, con respecto al pliego original, Sí. la diferencia del monto es de 5.000 a 3.000 millones, que es el que estamos hablando. Ahora, igual, SADI sí tiene demandados tanto a Roa como a Jaramillo, que era el presidente el gerente de la aspiración al Senado del Pacto Histórico de la campaña, porque pues no le ha pagado tampoco lo de sus pagos de transporte y pues eso seguramente tendrá unas implicaciones pues específicas para ellos. Y sobre todo para, Guillermo Alfonso, que es ministro de Salud, y para Ricardo Roa, que es el presidente de la empresa más grande de Colombia, una empresa con mayoría estatal que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Creo que su posición él ha demostrado tener como lo que llamamos un teflón, es que cualquier cosa le resbala, hasta las acusaciones como más claras de que le compró un apartamento a un señor que terminó siendo como beneficiado con posibles negocios en Ecopetrol, pero él sigue ahí. La junta directiva es una junta de bolsillo del presidente Petro y entonces no ha hecho mucho para presionarlo. Todas las investigaciones para investigarlo internamente han terminado frenadas. ¿Esto ya lo pone contra las cuerdas definitivamente? Pues es difícil decirlo justo por lo que dices, ¿no? La junta es de bolsillo, pero hay unas implicaciones que empiezan a crecer, ¿no? Ecopetrol ha pagado consultorías para saber el riesgo reputacional que tiene para la empresa tener a Roa al frente. Y bueno, todas han concluido que es un riesgo y bonito más y que existen alertas, pero ahora con una sanción que además va con compulsa de copias a la fiscalía. Aquí un paréntesis corto porque un pago que fue para celebrar la victoria presidencial en el Movistar Arena fue reportado como gastos de campaña y eso sí no era un gasto de campaña y fue incluido dentro de la reposición de votos. Entonces le metieron a Roa, además de los potenciales delitos electorales que tendrá que investigar la fiscalía, el tema de fraude procesal. Entonces viene una decisión del CNE que pues viene con esos dos elementos. La compañía igual ya ha venido resintiendo de alguna manera la presencia de Roa. Pero ya no podemos descontar el efecto teflón que parece ser de... Sí, o sea, no sabemos hasta cuándo le dura el teflón, pero digamos que esto es como si le estuvieran poniendo un tenedor al teflón otra vez. Ahora, vamos a ver si resiste. Y cierro con esto, la cancha queda, la pelota queda en la cancha de Luz Adriana Camargo, la fiscal general, al menos por todo lo que sabemos de las filtraciones de Calarcá, de la disidencia de las FARC, ella corre bien despacio detrás del balón cuando tiene que ver con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, a diferencia de eso, pues digamos que en este punto sí hay un fiscal asignado que lleva tiempo avanzando la investigación y que en octubre hizo una inspección a la sede de la Colombia Humana para sacarnos pruebas, entonces pues habrá que ver cómo funciona allá, pero sí queda en la cancha de... Ginette, muchas gracias y realmente ha sido un privilegio para mí editarte en toda esta serie de investigaciones que hoy el CNE pues reafirma.
A ti, Pacheco, gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por ver estos contenidos, por ver estos videos. Acompáñennos en esta comunidad de YouTube de La Silla Vacía. Ayuda a nuestra sostenibilidad, que podamos seguir haciendo las increíbles y maravillosas investigaciones que hace Ginette. Así que suscríbanse, activen la campanita y nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.